Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy agradecido con el alma por acompañarnos una vez más a su programa con el doctor César González. Hoy quiero comentarles que vamos a hablar de trasplante de riñón sin transfusión de sangre. Es un tema muy importante en donde se lleva a cabo la cirugía de trasplante de riñón sin la necesidad de transfundir al paciente. Esto es para todos aquellos pacientes que así lo desean, que no se transfundan. Nosotros como médicos lo que también estamos, nuestra prioridad es hacer una cirugía de trasplante sin transfusión, porque no de... Bueno, ahorita vamos a hablar de todo ese tema, pero ese tema, trasplante sin transfusión de sangre, el día de hoy quiero agradecer a todo el equipo del doctor César González, que nos acompaña siempre 24/7. Gracias, mi querida Stephanie Gaspar, que siempre está atenta a todo lo que se requiere con el programa del doctor César González. Y que decir de mi querido Raimundo Leiva, que también está atrás de cámaras, con los videos, con todo el programa del doctor César González, y mi apreciado Jonathan, que siempre nos colabora con toda esta infraestructura para poder así llegar hasta su hogar a través de todas las redes y todas las plataformas. Y agradecidos con ustedes porque ustedes nos han ayudado a replicar todos estos temas de salud que son muy importantes para ustedes, para su familia y para la sociedad que nos está viendo. Gracias también a Hospital Almater, que nos hace toda la colaboración para estar aquí en la sala general de la Torre de Especialidades Almater, donde se encuentran todas las especialidades médicas para que se puedan atender todos los pacientes aquí y puedan resolver todos sus problemas de salud en Torres de Especialidades Almater. Gracias. Bueno, vamos a hablar y entrar de lleno porque el tiempo es súper importante para todos. El tema del día de hoy, trasplante sin requerir la transfusión de sangre. Bueno, quiero comentarles que para nosotros los médicos es prioritario hacer una cirugía de trasplante sin transfusión, porque los eritrocitos, los glóbulos rojos, no dejan de ser un tejido externo de otra persona que entra al organismo, y esto puede estimular al sistema inmunológico, que son nuestras células de defensa, que van a alterarse, van a aumentar para poder así protegernos. Pero esto hace que, para darme a entender, es como cuando uno le golpea a un panal de abejas, salen todas las abejas a defenderse. Así es el sistema inmunológico. Cuando entra sangre al cuerpo, sale el sistema inmunológico a querer defender de tejido o células extrañas. Y por eso hace que, si nosotros tenemos contemplado un trasplante de forma inmediata, pues exista más posibilidad de que haya un evento inmunológico. Esto quiere decir un rechazo. Por lo tanto, nosotros lo que queremos evitar siempre es la transfusión sanguínea. Para eso nosotros tenemos que hacer varios estudios que nosotros le llamamos protocolos. Prácticamente nosotros hacemos un checklist antes de hacer la cirugía de trasplante. ¿En qué consiste el checklist? Bueno, el checklist es haber concluido una vez el protocolo. Antes de entrar al quirófano, estar revisando prácticamente que se hayan cumplido todos los estudios previos a la donación, si es donante vivo, o el receptor que cumpla con todos los criterios. Incluso antes de entrar al quirófano, preguntarle el nombre y confirmar las pruebas confirmatorias, aunque parezcan obvias. Si nosotros lo hacemos así protocolizadamente, en forma sistemática, existen menos posibilidades de errores, menos posibilidades de que se omita algún estudio o algún procedimiento importante que pueda ser trascendental para la vida del paciente. Por eso hacemos un checklist y revisamos al paciente antes de la cirugía, y nosotros nos podemos dar cuenta si el paciente antes de su cirugía tiene una hemoglobina baja, nosotros poder decir baja es que se encuentre en 6 de hemoglobina, porque lo ideal es que tenga en un varón 12 de hemoglobina como mínimo, hasta 15. Pero en pacientes con daño renal, recuerden que el riñón o los riñones ya no producen una hormona que se llama eritropoyetina. Al dejar de producir esta hormona, que es la mensajera a los huesos largos donde se encuentran las células madre pluripotenciales para generar eritrocitos,
pues ya no existe esta hormona porque la función ya no la produce de los riñones. Por lo tanto, pues muy comúnmente los pacientes con daño renal crónico están con anemia, con baja producción de glóbulos rojos. Hay tratamientos como la eritropoyetina, pero forma inyectada, para poder evitar esto. De eso se trata. Nosotros necesitamos tratar al paciente o ponerlo en las mejores condiciones antes de su trasplante para poder realizar una cirugía de trasplante sin transfusión sanguínea. Esto quiere decir, si nosotros durante el protocolo vemos que el paciente está con anemia y no queremos transfundirlo, pues vamos a tener, previo al trasplante, a aplicarle su medicamento, que es la eritropoyetina. Podemos aplicarle medicamentos como reológicos, ácido fólico, complejo B, hierro intravenoso, porque el hierro es muy importante para que actúe la eritropoyetina. Debemos de tener niveles séricos de hierro adecuados para que el medicamento externo que le estamos aplicando sea de provecho y se produzcan más glóbulos rojos, y así no se requiera la transfusión. Bueno, esto es uno de ellos, uno de los tratamientos previos, la eritropoyetina, el hierro intravenoso tomado, los alimentos ricos en hierro también. Una vez que llegamos y logramos llevar al paciente de 6 de hemoglobina a un nivel de 11 o 12, es lo ideal para entrar, para que tengan más reserva de glóbulos rojos, porque recuerden que la cirugía no deja de ser una cirugía donde vamos a manejar vasos sanguíneos, arterias y venas, donde vamos a unirlos, y puede existir hemorragia, incluso en la piel. Al hacer la incisión, pues no deja de haber salida de glóbulos rojos microscópicamente. Por eso necesitamos subirlo a un nivel un poquito más alto para que nos quede un margen de que el paciente pueda estar después del trasplante con esa hemoglobina más baja. Por ejemplo, si lo subimos hasta 11 o 12, que nos permita que después del trasplante esté en 10, y así va a estar bien oxigenado el riñón trasplantado, porque recuerden que el glóbulo rojo es el transportador, es el Uber del oxígeno. Si tenemos menos glóbulos rojos, tenemos menos Uber que lleven al oxígeno a las células, como el corazón, pulmón, hígado, que son órganos vitales. El riñón es un órgano vital, y sobre todo si está recién trasplantado, entonces necesitamos que haya el nivel de glóbulos rojos adecuado para que lleven oxígeno a las células del riñón y empiece a funcionar bien, empiece a eliminar líquidos, empiece a limpiar el organismo de todas las toxinas que se producen día a día, que nosotros le llamamos asuados o creatinina, urea, nitrógeno ureico, términos médicos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tratando al paciente previo a su trasplante. Una vez que ya se va a hacer el trasplante, existen varios apoyos que nosotros tenemos. Por ejemplo, podemos utilizar un electrocauterio que sea como el argón, por ejemplo. El argón es un cauterizador en frío, en donde a los vasos sanguíneos podemos pasarlo como un soplete, para darme así a entender, y poder mitigar la fuga de eritrocitos, de glóbulos rojos, de sangre, y así también tener menos pérdida de sangre. También durante la cirugía, como vamos a poder ver aquí en este video que mi apreciado Raimundo nos hace el favor de transmitir, vemos que son vasos sanguíneos, arterias, venas, donde hacemos la anastomosis. Nosotros podemos utilizar, en vez de aspirador de líquido, podemos utilizar un aspirador, pero ese aspirador puede ser un aspirador que nosotros le llamamos recuperador celular. Aspira la sangre y el líquido que se puede producir ahí en el lecho quirúrgico para hacer el espacio donde se va a colocar el riñón, y absorber ese líquido, y llega a un filtro donde va a filtrar todo el líquido que no es sangre, y va a dejar la pura sangre, puro glóbulo rojo, y ese mismo reservorio se puede estar transfundiendo al mismo, o administrándose, no transfundiendo, sino administrándose al mismo paciente. O sea, es la misma sangre del paciente que llega al reservorio purificado y se introduce el puro glóbulo rojo del mismo paciente. Se llaman recuperadores celulares. Por ejemplo, aquí vemos cómo hacemos la incisión para poder
colocar el nuevo riñón trasplantado, vemos que ahí en la misma grasa hay sangre microscópicamente que se pierde. Pues. Nosotros utilizamos este cauterio, pero ya en la parte más interna de los vasos utilizamos el argón y el aspirador que sea recuperador celular para si la presión baja o el líquido sanguíneo va saliendo más, podemos evitar que baje mucho con unas sustancias que se administran en la vena como sueros que le llamamos expansores celulares para que no baje mucho el nivel de hemoglobina y nos permita poder hacer una cirugía más limpia, con más oxígeno para el riñón que vamos a colocar precisamente en esos vasos ilíacos, en la arteria y en la vena ilíaca, que es importante que nosotros conozcamos en dónde se va a colocar el riñón, porque es importante saber en dónde va colocado y utilizar todo el equipo. Por eso antes de entrar a la cirugía necesitamos hacer el checklist, que exista el recuperador celular, que haya argón, que haya expansores celulares, que haya tratamiento previo con eritropoyetina al paciente antes de la cirugía. Todo, si no tenemos el expansor celular, si no tenemos el recuperador celular, sí podemos hacerla, pero existe mayor posibilidad de que se requiera transfundir al paciente durante el transoperatorio o posoperatorio, y sobre todo en pacientes que por la religión así nos solicitan, nos piden ese favor de no transfundirlos pase lo que pase. Entonces nosotros estamos con ese compromiso con todos los pacientes que nos solicitan esa situación de no transfundirlos, que tenemos que respetarla y entonces tenemos que tener todo previsto para poder cumplir con esa misión de hacer el trasplante sin transfundir en forma de sangre ni ningún otro elemento, plasma o algún otro sustituto de la sangre, vamos, que sea un tejido externo al organismo. Nosotros respetamos esa situación y por eso nos esforzamos para poder mantener al paciente antes del trasplante en las mejores condiciones y durante el trasplante es cumplir con todos los requisitos mínimos para evitar transfundir al paciente con este tipo de trasplante de riñón. Aquí es el procedimiento de la técnica quirúrgica del trasplante. Vemos ya una vez que se hizo la anastomosis de la vena, seguimos con la arteria, hacemos los puntos microscópicamente con suturas muy pequeñas y así podemos colocar el nuevo riñón a nuevas arterias y venas del cuerpo. Vemos que están pinzadas, pero al momento de pinzar empieza a fluir la sangre directamente al riñón y puede haber fugas de sangre, por eso el recuperador va a ser muy importante, por eso la técnica debe ser artística para que evitar complicaciones durante el procedimiento de la cirugía, y esto lo hace el día a día de estar haciendo y haciendo. Por eso nosotros comparamos el trasplante con los pilotos que van en los aviones, que tienen que tener varias horas de vuelo para poder hacer este tipo de procedimientos tan delicados y tan importantes con la vida de los pacientes que se van a trasplantar. Espero que haya resuelto las dudas. Quiero mostrarle a Benito rápidamente nada más, mi estimado Raimundo, no sé si podemos hacer esto rápido, nada más para mostrar lo que ya vieron en video, en dónde vamos a colocar el riñón y así explicarles que no podemos entrar a esta cavidad tan importante que es el retroperitoneo. Aquí ya quitamos hicimos hacia un lado las asas del intestino, o sea, el intestino está envuelto en una bolsa que se llama peritoneo. Nosotros hacemos el peritoneo hacia un lado y abordamos lo que es el retroperitoneo para colocar el trasplante, ya sea en el lado izquierdo o derecho. Lo ideal por frecuencia es colocarlo en el lado derecho del nuevo riñón, en estas arterias ilíacas, ya sea internas o externas, y las venas también. Entonces, como manejamos vasos sanguíneos, tenemos el riesgo de que haya hemorragia, por eso hay que hacer esta técnica quirúrgica con mucha delicadeza artísticamente para evitar las complicaciones. Aquí se puede utilizar el aspirador en vez de aspirador, el recuperador celular, para que el líquido hemático o la sangre que salga aquí pues prácticamente regrese a través de una de las venas de aquí del cuerpo de la yugular al mismo cuerpo del paciente que se está trasplantando, o sea que la misma sangre se está colocando en el mismo paciente. Eso se llama recuperadores celulares. A través de un catéter aquí podemos estar introduciendo un líquido
a grandes cantidades que se llaman expansores celulares para evitar pues, transfusión sanguínea. En estos pacientes, en un cauterio que va a hacer la disección en frío, podemos hacer la cauterización o poner el cauterio en estas arterias que cuando se hace con temperatura alta, con caliente, pues podemos perforarlas y hemorragia y accidentes. Pero cuando nosotros ponemos un cauterizador frío, no ocasionamos lesión vascular. Eso es importante para los pacientes que se van a trasplantar sin transfusión de sangre. Espero que haya resuelto las dudas con respecto al trasplante de riñón sin transfundirlos a los pacientes que así nos lo solicitan. Y quiero decirle que nosotros, todos los médicos de cirugía de trasplante, lo que menos queremos es transfundir a un paciente para evitar complicaciones inmunológicas. Entonces, esto es lo que es el trasplante de riñón sin transfusiones. Espero que nos ayuden a compartir toda esta información a través de todas las plataformas, de todas las redes sociales, WhatsApp, también por Facebook Live, también por página web, Instagram y por YouTube. En YouTube, acuérdense que hay que ponerle la campanita, ¿verdad, Stephanie? Vamos a estar publicando aquí un banner, doctor, para que la gente empiece a seguirnos en la página que acaba de nacer. En la página que acaba de nacer, entonces YouTube, pues ahí está. Con toda su trayectoria. Para que le piquen a la campana y se suscriban para que estén llegando todos estos videos. Hay un historial de videos que qué bárbaro. Mire, Stephanie, Jonathan, todo el equipo, gracias por haber creado y rastreado todo el historial de los videos que hemos hecho en el nivel de todas las redes sociales y también a través de los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir la cultura de donación y la prevención de la salud. Así que agradecidos con el alma, con todo el equipo y con ustedes que nos ayudan semana tras semana compartiendo esta información de salud que es muy importante para toda la sociedad. No me despido sin antes decirles que estamos agradecidos con todo el corazón y que sin donante no hay trasplante.